Nuestro invitado de hoy podría hablarnos de astronomía, de historias de superación, de ganar medallas, de bucear en alta mar, de acumular dolor en las piernas durante 180 kilómetros en bici o de magia. Todo esto sin contar su faceta más pública, la más polémica a veces, o la más jugosa para la opinión pública. Hace unos meses dejó el Estado para conocer otra cara del Estado. Ha participado en unas primarias y ahora se sienta en la Asamblea de Madrid. Es el primer diputado que nos visita. Jesús Celada, bienvenido a News to You. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan chula y tan bonita. Hay muchas personas, hay muchas facetas en Chus. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me definiría casi un hombre del Renacimiento, ¿no? En pleno siglo XXI. Porque, bueno, combino el deporte, en este caso ahora mismo mi actividad actual, que es la política, que no entraba en mis planes, la administración pública, que aprobé unas oposiciones, la ingeniería, que siempre me ha atraído mucho, la astronomía, que dentro de mis ingenierías me dediqué un tiempo a la astronomía, a la cartografía, pasé luego a temas sociales. Bueno, en fin, creo que es bueno que cualquier persona se forme en muchos ámbitos. He tenido la suerte y la oportunidad y las he aprovechado. Un tema que quería hablar contigo, sí o sí, es el deporte, y yo creo que podemos ir entrelazándolo porque tu carrera empieza hace unos años, pero el deporte te ha acompañado siempre, da igual lo que estuvieras haciendo, ¿no? Entonces, termina el bachillerato, empieza la facultad, ¿qué pensaba que iba a ser de él, Jesús Celada? ¿Y dónde empieza? ¿Te veías de ingeniero? ¿Te veías de...? ¿De qué te Bueno, veías pues a futuro? como hombre del Renacimiento no me encajonaba en ninguna profesión en concreto. Yo siempre me veía deportista, que era lo que me hubiera gustado ser profesionalmente e incluso participar en unas Olimpiadas, que ese es el sueño de todos los que amamos el deporte, ¿no? Y siempre es verdad que el deporte ha sido el barniz que dentro de mi variedad y de mis múltiples facetas profesionales, el deporte me ha seguido siempre, ¿no? Me ha perseguido. Unas veces con más intensidad y otras con menos, ¿no? Y lo he podido también hacer compatible con mi profesión, y el deporte a un nivel alto, más o menos, medio alto, a un nivel popular pero medio alto, curioso, ¿no? Y el caso es que, bueno, en cualquier profesión en la que he estado siempre ha habido un par de horas para entrenar al día. Esto además es que ofende un poco. Medio popular, medio alto, ¿no? Yo tengo por ahí apuntado que has llegado a hacer el 10.000 en 32 minutos, más o menos, ¿no? En torno a los 32. Sí, son marcas, Javi, que bueno, ya son marcas respetuosas, evidentemente, sí, son marcas que exigen muchas horas de entreno, mucho esfuerzo, sacrificio, horas de pista y en días de calor, de frío, de lluvia, solo acompañado, y son marcas muy respetuosas, pero hay quien entrena las mismas horas que tú y consigue mejores éxitos deportivos, incluso con las mismas horas de entrenamiento o incluso hasta algunas menos, han sido olímpicos, con lo cual luego está la calidad innata de cada uno. Yo he tenido cierta margen de éxito en el atletismo, pero ya no pasaba más fronteras, no mejoraban más las marcas, son muy respetuosas, pero siempre hay gente que va mucho más allá todavía. 32. O sea, yo corro, no hago 10K ni me especializo en atletismo, pero bueno, siempre que corres te picas y dices, oye, pues vamos a llegar al límite, ¿no? Y 10 kilómetros es una distancia que la gente tiene muy fácil saber a qué ritmo lo hace, porque es la San Silvestre, pues porque hay muchas carreras populares. O sea, 10 kilómetros es fácil saber a qué ritmo lo haces si has corrido un poco, porque ya si te vas a media maratón o maratón, pues es difícil, ¿no? Tener referencias, pero 10 kilómetros, ya bajar de 40, para mucha gente dices, ostras, este tío pilota, porque va por debajo de 4. Pero 32 es agónico, o sea, es anaeróbico. Pues fíjate, yo tuve la suerte más o menos, suerte, la curiosidad que yo hacía 32, ya no lo hago ahora, ya no estoy en esas condiciones, en una etapa en la que con ese tiempo te permitía subirte al podium, y en algunas carreras de barrio, populares así, de una participación ya incluso seria, siempre estabas en un top 10, ¿no? Y en algunas ocasiones, ya te digo, podías llegar a subir al podio. Pero los viejos de la época me contaban que unos años antes, el nivel popular, que es en el que yo me identifico, porque evidentemente nunca he sido profesional, 32 era quedar entre los 100 primeros. Es decir, hubo una época en el atletismo, sobre todo aquí en Madrid, en el atletismo madrileño, donde los populares corrían en 29-30 minutos, gente que no se dedicaba profesionalmente al atletismo. De hecho, hay una persona muy conocida en el atletismo madrileño, que es Ramiro Matamoros, que era una persona que trabajaba en la hostelería, y él, bueno, pues repartía productos entre los bares y él iba corriendo de un sitio a otro, y este señor llegó a ganar la San Silvestre y llegó a bajar de 30 minutos en un 10 kilómetros, en un 10K, sin ser profesionalmente una persona dedicada al atletismo, ¿no? Con lo cual se vivieron épocas mejores y es interesante analizarlo, sí.
Joder, bueno, es que es justo lo que iba a decir, con esos ritmos 32, más de una carrera haces podium, sí, sí. Incluso yo creo que ahora que se ha popularizado tanto y que todos los barrios, todos los distritos, siempre hay carreras cada fin de semana. Ahora cada vez más, ¿no? Que se va volviendo a la normalidad. Es muy competitivo y vamos, yo lo pienso, no sé si usas Strava, ¿sí, no? Me imagino Sí, que sí, Strava sí, sí. Eres dentro del grupo eres como el Strava a batir, me imagino. Es decir, a ver si el cabrón ha Bueno, entrenado hoy y el cabrón no perdona. En mi grupo, tristemente, hay gente que corre mucho más. ¿Sí? Y entonces el 32 casi soy un poco el mediocre del grupo, ¿no? Por eso te digo, siempre hay que relativizar. Bueno. Yo siempre digo, de todos modos, que el valor de quien se anima a salir a una carrera y ponerse un dorsal y unas zapatillas y a las 8 de la mañana estar en una línea de salida, ahí es donde está el éxito. Independientemente de las marcas, de los tiempos, siempre hay un reto personal, que es lo bonito de correr, y nunca hay que fijarse en las marcas porque si no entraríamos en depresión. Yo ahora no estoy corriendo, me costaría muchísimo bajar de 40, si pienso que antes corría en 32, no estoy motivado a correr. ¿Qué me motiva a correr? Correr contigo, correr con mi pareja, correr con amigos, correr con gente que no ha corrido nunca y motivarles, y al final te buscas pequeños retos para seguir con ganas de participar, porque si no, si nos obsesionáramos en las marcas, en cuanto empiezas a decaer por la edad, por la falta de entreno, perderías la motivación y ya no te apetecería correr. Luego no podemos tampoco obsesionarnos con las marcas. Bueno, en tu caso tiene mérito porque tú no eres solo corredor. O sea, ya lo diremos más, o sea, luego volvemos al tema, pero en bici luego defiendes ritmos, eres sólido, y luego nadando también. O sea, sí, bueno. Hemos empezado por correr, pero lo que has hecho durante mucho tiempo ha sido triatlón directamente. Sí, eso es, Javi. Yo empecé a hacer triatlón además en una época en la que era prácticamente, no te voy a decir desconocido, porque el triatlón se inicia en los años 80. Tenemos buenos referentes, fíjate qué curioso, dentro del triatlón español hay buenos referentes tanto en el norte de España, que es donde realmente nace el triatlón, en la zona de San Sebastián, como buenos triatletas en los años 80 madrileños, ¿no? Y tenemos referentes que hoy en día tienen 50, 60 años de aquellos primeros que empezaron en los años 80 a ser triatletas, ¿no? Antonio García Ales, Alejandro Pelayo, bueno, en fin, los hermanos Arenal. Es decir, hay una serie de personas en Madrid, de triatletas en Madrid, que fueron esos referentes que en aquella época no sabía nadie ni que existía este deporte, ¿no? Yo me enganché un poquito más tarde, me enganché hacia el año 2000 al triatlón, ya 15, 20 años después de empezar aquellas primeras pruebas, todavía era muy desconocido y bueno, pues he tenido la suerte de participar en pruebas muy interesantes, con resultados también curiosos y que invito a todo el mundo a que haga las tres modalidades que vamos, termina enganchando. Sí, luego volvemos al deporte porque hay triatlón y también hay duatlón, que esa es una historia bonita. Pero volviendo a cómo empieza todo, cómo ese paso de, bueno, termino bachillerato, voy a estudiar, porque luego nada tuvo que ver lo que has estudiado con lo que te has acabado dedicando, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco esa parte de primera experiencia laboral? ¿De dónde vienes? Bueno, pues mira, yo, como te decía antes, siempre mi abuelo me decía que yo era como en el deporte, en la vida privada, en la vida del estudio, era aprendiz de mucho y maestrillo nada. Yo me conformaba con cualquier estudio porque me gustaba todo, ¿no? Me gusta el periodismo, me gusta, mira, menos la parte a lo mejor sanitaria, pero me gusta la filosofía, me gusta el mundo del derecho, me gusta mucho cualquier ingeniería, las tecnológicas, las relacionadas con el medio ambiente, y al final terminé en una ingeniería relacionada con la edificación, que era topografía, una ingeniería técnica. Luego terminé haciendo la superior, que es cartografía y geodesia, y es una ingeniería especializada en el ámbito de las ciencias de la Tierra, ¿no? Y se dedica sobre todo a la astronomía, a la cartografía, al estudio de la sísmica y al estudio de un tema hoy muy en moda, que es los volcanes, ¿no? La vulcanología. Y también con la parte de las ciencias físicas de la Tierra, ¿no? La gravimetría y el magnetismo. Como ves, una ingeniería pues muy relacionada con el mundo, con las ciencias de la Tierra, poco relacionada con el mundo económico, es decir, estas ingenierías no influyen en el IBEX 35 prácticamente, aunque ahora a lo mejor lo del volcán puede tener cierta relación, ¿no? Pero son en general ingenierías, pues te voy a decir, pues quizá más de muy científicas, muy de investigación, que somos pocos los que nos dedicamos a ellas, pero que tiene una salida profesional, y esa es la que yo luego opté, muy interesante, muy curiosa, y es a un organismo que se llama el Instituto Geográfico Nacional. Y entonces, una vez que acabé el segundo ciclo, cartografía y geodesia, preparé oposiciones al Instituto Geográfico Nacional, las aprobé en el año 2004 y allí pues pasé una temporada larga, ¿no?, de mi vida administrativa como ingeniero geógrafo, y además tuve la suerte también de trabajar en
en casi todos los departamentos, en los de las ciencias físicas, geofísica y magnetismo, en astronomía, en cartografía y en sísmica, ¿no? Y bueno, pues fueron unos años muy interesantes, muy pasionales. Daba clases en la universidad, mi tesis doctoral también ha tratado pues sobre temas de cartografía de alta precisión y bueno, en fin, un sector muy curioso, muy necesario para los que nos gusta el campo, el deporte, la actividad, la investigación, la ciencia, y que desde luego cuando lo contaba con mucha pasión, pero es verdad que la gente me decía, ¿no? Oye, ¿qué campo más bonito en el que trabajas? Y es verdad que es un campo muy, muy curioso y muy interesante. Sí, nosotros antes hablábamos, ¿no? que los ingenieros, o el ingeniero industrial muchas veces se dice es el homo universalis, ¿no? Y dices, bueno, pues tienes una base que de aquí te puedes ir donde quieras. Pasa un poco lo que decías, ¿no? Hombre del Renacimiento. Un campo que a priori es muy acotado porque lo que tú dices, ¿no? Es una ingeniería, ciencias de la Tierra, pero claro, la inmensidad de lo que abarca es que al final parece que alguien lo estudia un poco como por continuar dando forma a la curiosidad, ¿no? Es algo muy, muy difícil de acotar. Pues sí, la verdad es que es un campo de estudio que mayoritariamente está cubierto por ingenieros geógrafos, con la formación que yo hice, pero no podemos vivir sin matemáticos, sin físicos, sin ingenieros industriales también, para el diseño de maquinaria, de mucho instrumental que necesitamos para observar estrellas, para hacer mediciones del campo gravimétrico, para hacer mediciones también del campo magnético, bueno, y también, por supuesto, los ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Para muchas antenas que se utilizan para captar señales que proceden del espacio. Es verdad que es una titulación y es un campo de trabajo pues muy pluridisciplinar, ¿no? Y que requiere de la participación, como te digo, de muchos ingenieros, matemáticos, físicos, telecos, industriales e ingenieros geógrafos, ¿no? Y de todos aprendes, y más hoy en día con una transformación tecnológica tan veloz que de hecho yo en el momento en que me distancié de esta profesión, porque luego pasé a otro ámbito administrativo, pues rápidamente me bajé del carro y, hombre, sigo en la actualidad porque me leo muchos informes, sigo en contactos con compañeros míos que están en la universidad, que siguen en el Instituto Geográfico, pero el carro tecnológico va tan rápido que rápidamente, bueno, pues te pierdes, ¿no? En lo que hoy en día, pues mismamente en astronomía, la astroestadística, por ejemplo, la estadística de grandes datos, de mucha información que se capta del espacio, requiere un análisis pues parecido al Big Data que conocemos, aplicable a otros campos, como puede ser el de la comunicación. Eso también se hace y se utiliza en el ámbito de la astronomía. Son terrenos que están en continua transformación. Qué bueno. Astroestadística, me ha encantado. Claro, la información que procede del espacio hoy en día tenemos capacidad de obtener imágenes de altísima precisión que requieren análisis matemáticos muy complejos y que generan muchos datos, ¿no? Esos datos, transformarlos en información y la información en conocimiento requiere unos procesos y unas técnicas pues de algoritmos genéticos, de Big Data, como hablábamos antes, de blockchain, que es ya las tecnologías que también se está aplicando mucho a la astronomía, y en definitiva tenemos casi más datos que capacidad para analizarlos, ¿no? Y sí que la estadística es un factor importantísimo en la astronomía. O sea, tú ya estás muy alejado de ese mundillo, por lo menos laboralmente, pero claro, me imagino que lo llevas en la sangre, ¿no? O sea, tú estás viendo las noticias, leyendo el periódico y hay una noticia de la NASA y foco total, ¿no? Sí, y dices, espérate que ha pasado algo. Claro, ahora he estado siguiendo muy de cerca la nave que ha enviado la NASA, la misión que ha enviado la NASA, pues para destruir un supuesto meteorito que puede impactar con la Tierra, ¿no? Entonces, los que al final nos hemos dedicado a este terreno, a este campo de la ciencia, pues el volcán de La Palma, evidentemente, pues prácticamente día sí, día no, estamos atentos a los movimientos sísmicos que se producen en la zona, ¿no? Es decir, hoy en día más la capacidad de obtener información hay tantos canales de información que te permite estar día a día conectados a lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues en astronomía, en campo gravimétrico, el campo magnético, bueno, las propias aplicaciones cartográficas que cada vez hay más. En definitiva, no te desenganchas de este sector, ¿no? Y eso, o sea, tú ya de pequeño eras ese niño que leía Asimov o que leía Carl Sagan. Quiero decir, a ti te entra por novela, te entra por ciencia ficción, un poco ese amor por el espacio, por la astrología, por la astronomía. ¿Viene por ahí o es algo que descubres casi accidental?
Bueno, pues viene quizá por la parte... Es verdad que ya en el colegio tenía mucha predisposición a la física, que algo que no gusta mucho, pero yo generalmente me encantaba. La física la captaba muy rápido. Cuando me lo explicaban, entendía antes pues, un teorema de Euler que a lo mejor no sé, un principio de un filósofo, ¿no? Y es verdad que me sentía mucho más cómodo en ese tipo de asignaturas, ¿no? De las físicas y de las matemáticas. Y me sorprendía muchas veces la propia ciencia, ¿no? Los experimentos, el juego de la luz, cómo la luz pues tiene todos sus fenómenos que son muy, muy curiosos. Esa física que aprendes en los años antes de la universidad, pues me resultaba muy atractiva y sí que la acompañaba evidentemente luego de bibliografía, de algo de novela, de ensayos también relativos a la física. No quiero decir que fuera un alumno un tanto, bueno, pues el típico alumno, el compañero ahí que pueda caer mal por ser ahí el listillo en el ámbito de la física ni de la matemática, pero siempre era una persona inquieta, ¿no? Y ya pedía siempre mis juguetes relacionados con los experimentos tanto físicos como químicos, ¿no? La química luego no me gustó tanto, pero la física sí que me... Y luego, si lo mezclaba con la tecnología, que por mi generación viví la aparición de los primeros PCs, de los Spectrum 48K, los 128, el Amstrad, los PCs, bueno, pues ya lo fui combinando toda esa parte de la física con la tecnología y desde luego, bueno, pues fui muy friki, y eso sí que lo he de confesar, de la programación, de destripar los primeros PCs, de volverlos a montar, bueno, en fin, me pilló esos cambios tecnológicos interesantes. Pero es que el otro día, no sé si era Elon Musk o Bill Gates, bueno, cuando cuentan algún dato biográfico, casi todos empezaban pues por eso, por novelas de ciencia ficción. Casi todos te dicen, no, pues a mí la fundación, ¿no? La trilogía creo que es una trilogía, la fundación de Isaac Asimov, decían, es que empezamos a leer esas obras y luego de mayores, pues bueno, pues seguías interesado y poco a poco, claro, en el caso de grandes figuras que luego tienen recursos para destinarlos a esto, pues es la combinación perfecta, ¿no? Entonces es curioso lo que marcan novelas, a lo mejor, o libros juveniles, lo que marcan luego la vida de las personas. Entonces, digo, igual en tu caso era parecido, ¿no? Pues el origen es lo que leía de pequeño, o los cómics que leía, o las cosas que veía. Entonces, siguiendo con esto, y hablamos ahora de la NASA. Claro, ahora también te ha tocado vivir un tiempo, tuviste el inicio de Internet, ¿no? Viste, es lo que decías ahora. Pero es que ahora estamos viendo que Musk y compañía están lanzando cohetes y ahora se habla de que el futuro ya no es la Tierra, el futuro es Marte y todas estas cosas. Claro, ¿tú cómo lo ves desde ese perfil más técnico? Te será apasionante esto, ¿no? Pues la verdad es que lo es, porque fíjate, yo viví, dices tú, los inicios de Internet, evidentemente, claro, yo además trasteé muy rápido con Internet, muy, muy rápido, porque coincidió que tenía un servidor debajo de mi casa, que en aquel momento nadie sabía lo que era un servidor, y rápidamente pues me conecté y debió ser como los años 97, pues accedí a Internet. Y me acuerdo que trabajaba con las primeras, se llaman BBS, los Bulletin Board System, que era una forma de conectarte. Tú llamabas desde con tu router, con tu modem, que era lo que se llevaba en aquel momento, un modem, pues tú cortabas la línea de tu casa porque llamabas a otro teléfono y claro, en tu casa te decían, oye, que está comunicando, ¿qué está pasando? Bueno, pues era que tu ordenador se conectaba directamente con otro ordenador que ofrecía esa BBS. ¿Y en ese momento no había línea? No había línea, en ese momento cortabas la línea de tu casa y claro, eso generaba muchas dudas, muchos cabreos, ¿no? En tu casa, claro. Hostia, esta es una pregunta de alguien que no ha visto ese inicio, pero te decías... Había un servidor debajo de mi casa. Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, claro, el hardware que tú necesitabas era un ordenador y un módem para que tu teléfono, al módem le pinchabas tu teléfono y en ese momento el teléfono ya estaba controlado por el ordenador. Y tú desde el ordenador podías llamar a cualquier otro destino pues, utilizando la línea telefónica. Pero para hacer esa llamada tenía que canalizarse a través de un servidor. El servidor era como el canal de salida a el que ponía en contacto tu teléfono con el teléfono al que iba a descolgar la llamada, ¿no? Y eso era un servidor. Entonces yo tenía un servidor debajo de mi casa que pinchaban, por así decirlo, mi número de teléfono de mi casa y que cuando yo hacía una llamada a otro ordenador, ese servidor les ponía en contacto a mi ordenador con el otro ordenador. Esa es la labor básica, muy básica, de un servidor, ¿no? O sea que al principio no todos los edificios al principio tenían servidores, o sí que era común. Claro, no, tú tenías que contratar el servicio del servidor a una empresa. Y resulta que debajo de mi casa abrió una tienda que ofrecía ese servicio de
servidor, ¿no? Y lo que hoy en día sería pues un Telefónica, luego esos servicios de servidores los compraron las grandes tecnológicas, las compañías de comunicación, pero en aquel momento era cualquier empresa podía ofrecer sus servicios de servidor, era un servicio que podía ofrecer y había muchas en el mercado, tú podías contactar con ellas, pagabas una cuota mensual, yo creo recordar que pagaba por aquel momento, pues no sé si eran como 3.000 pesetas, lo que hoy en día pues serían prácticamente 18 o 20 euros mensuales, para que ellos me facilitaban ese intercambio de comunicación entre mi ordenador y el ordenador al que yo llamase, ¿no? Y la salida a Internet, realmente lo que te hacían era conectarte a Internet, ¿no? Entonces, esas conexiones a Internet, ¿qué había en Internet en aquel momento? Pues mira, había un buscador que se llamaba Ozu. Era un buscador, Google no existía. ¿Esto qué año es más 97, o menos? Año 97. Google no existía, existía Ozu, existía Olé, que era otro servidor también, dos servidores españoles, porque Google Google ni había nacido, no está ni en la mente, como dicen, ¿no?, de sus creadores, ¿no? Se utilizaban también, yo utilizaba mucho para conectarme a la Politécnica, a la universidad, una cosa se llaman los FTPs, que luego se han puesto también muy de moda, los File Transfer Protocol, ¿no?, que eran como servidores de datos. Yo, por ejemplo, pues había un profesor, tuve la suerte que tenía un profesor que le gustaba también la tecnología y él sus apuntes ya los subía a esas FTPs, a ese servidor FTP. Bueno, pues yo me conectaba a esa FTP y descargaba los apuntes del profesor, ¿no?, a modo de experimento. Existían las formas de chatear, existía una cosa que se llamaba el IRC, los Internet Relay Chat, ¿no? Y igual había una página web y una aplicación que se llamaba IRC, te la descargabas y ya chateabas con gente. Pero todo era pues una forma muy rudimentaria. Pero es bastante más de lo que me esperaba, fíjate. Cuando, o sea, por el año que es, me dices, no, existía Google, tal, yo esperaba como que prácticamente un ordenador fuera pues una caja vacía, ¿no? Es decir, bueno, pues tenía acceso a un pequeño entorno, pero que no había conexión con otros usuarios. O sea, había email y poco más. Pero luego resulta que sería rudimentario, pero joder, pues se podía hacer un montón de... Sí, ya empezaba a ver, ya no había muchas páginas web. Yo recuerdo que ibas a cualquier explorador. El explorador que se manejaba en aquella época no era tampoco el de Google. No me acuerdo exactamente. Yo creo que ya existía Internet Explorer, una primerísima versión. Y claro, no había muchos dominios. En aquel momento fue luego el boom aquel famoso de gente que registraba dominios, que a lo mejor le impedía pues a una gran marca tener su propio dominio. Pues en aquel momento pues no había dominios prácticamente, ¿no? Y casi que era pues eso, éramos los primeros que habíamos aterrizado en un mundo completamente distinto, que era el virtual, el de Internet, y luego ya es verdad que tuvo un boom muy rápido y que en pocos años pues aparecieron muchos portales web, muchos buscadores que se fueron desapareciendo, otros aparecieron, Terra, que era un servidor, como pues antes te decía que yo contraté un servicio de servidor, Terra fue un servidor, si recuerdas, Terra fue uno de los primeros que tú contratabas con Terra para que te dieran salida a Internet, ¿no? Y bueno, pues fíjate, yo quizá porque soy mal emprendedor, así como soy una persona pues muy renacentista, para otras no me atrevo porque es reconocer que me cuesta emprender. Yo os admiro a vosotros que sois jóvenes, que emprendéis este proyecto de comunicación y sois muy valientes, pero yo es verdad que carezco de esa capacidad pero yo sí que tuve la visión, y cuando veía aquello digo, joder, en algún momento cada página web será una televisión, algún momento cada empresa tendrá ese portal de página web. Es más, contacté con una asociación que se llamaba la Asociación de Usuarios de Internet, la AUIT, que en aquel momento eran 4 gatos, y que estuve a punto de meterme de lleno en esa asociación, y luego es verdad que no me metí, y esa asociación juega un peso específico, un lobby, por así decirlo, en el sector tecnológico en España. ¿A día de hoy? Y a día de hoy, sí, la Asociación de Usuarios de Internet. Y bueno, pues no tuve esa visión, o sí la tuve, pero no supe emprenderla, y sí que veía que el potencial que iba a tener Internet en un futuro, hasta hoy en día, pues el famoso Internet de las cosas, ¿no? Sí. Que desde luego se ha convertido y todavía tiene una proyección pues bastante interesante, ¿no? Pero bueno, fueron años muy bonitos, sí. Es lo que te iba a decir, porque digo, joder, con un perfil técnico, aunque fueras joven, ¿no? Pero un perfil técnico, curioso, tal, digo, joder, esa época del 2000, digo, ¿cómo se va a la universidad? ¿Cómo oposita? Digo, si es que su cabeza tiene que estar en el Terra de turno, en la empresa de turno. Es curioso que no hicieras ni tus pinitos ni nada en alguna empresa pequeña que tuvieras cerca. Pues fíjate, me pilló otro avance, otra revolución tecnológica muy curiosa, que por eso te decía antes que ahora se vive con expectación, porque lo que oímos de lo de Marte, desde luego no podemos desconfiar a que eso no se cumpla. Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Mira, yo cuando estaba en la carrera se empezó a hablar de un sistema que surgió en los años 60, finales de los 60, por el Departamento Americano de Seguridad y Defensa, el DOT,
que era el GPS, ¿no? Entonces, yo en la carrera, ya en los años 94, 95, nos hablaban del GPS. Claro, es un sistema que para la cartografía y la topografía es muy útil, porque el GPS hoy lo conocemos todos, ¿no? Pero en aquella época, cuando a nosotros nos hablaban en los años 95 del GPS, nadie sabía lo que era, y nos contaban que era un sistema que por una antena en la superficie terrestre te decía dónde estabas. Y claro, los que nos dedicábamos precisamente en topografía, una de las cuestiones que se estudia es aprender a orientarte y a ubicarte dentro de la Tierra, ¿no? Decíamos, oye, con todo lo que yo estoy estudiando, que con mucho instrumental, por cierto, desarrollado por ingenieros industriales, viene alguien y me dice que me voy a sacar una antena y me va a decir en dónde estoy en la Tierra, pues no me lo creo, ¿qué quieres que te diga, no? Que sí, hombre, que los americanos ya tienen un sistema que funciona y tal. Y incluso nos adelantaban en la escuela que en un futuro los coches llevarían GPS y que se podrían mover y decirte cómo llegar a un sitio, ¿no? Hablo en el año 95. Claro, los alumnos que estábamos ahí decíamos, pero ¿cómo va a haber en un futuro un coche que tú vayas, le metas una dirección y sea capaz de llevarte a ese punto? Eso es imposible, ¿no? Pues fíjate dónde estamos hoy. Yo viví esa transformación, de hecho trabajé mi experiencia que tuve estando en la carrera con una beca en una empresa suiza desarrollando aplicaciones para el sistema GPS en España. Y en aquel momento, pues nadie hablaba del GPS, no se conocía, pero ya era pues algo que parecía pues de ciencia ficción. Y estoy hablando del 95, 10 años más tarde, en el 2005, el GPS prácticamente ya estaba en todos los coches, y otros 10 más tarde, ahora, ya están los relojes, en los móviles, en cualquier dispositivo que llevemos puede llevar una antena GPS minúscula insertada y localizarlo, ¿no? Entonces, aquello que hace 20 años prácticamente era impensable, hoy estamos viendo pues cómo es una realidad, no, es que ya lo hemos hasta superado, ¿no? Entonces, cualquier novedad, cualquier tecnología que hoy pensemos que por muy increíble que suene, no se va a materializar, estate por seguro, Javi, que es que lo vamos a terminar viendo. Ojalá que lo veamos, ¿no? Pero que lo vamos a terminar viendo. Mira ahora lo que está proponiendo Zuckerberg con el tema del metaverso, ¿no? Es decir, que lo vemos ciencia ficción, pero si van por ahí los tiros, pues claro, no dudéis de que en unos cuantos años tengamos un mundo virtual igual desarrollado que el mundo real. A lo mejor no te acuerdas, pero ¿cómo era la mentalidad del geógrafo, del geólogo de turno que le dicen, no, es que va a haber un aparato o va a haber una tecnología que hace por lo menos una parte de lo que tú estás haciendo ahora? ¿Eso era una amenaza? ¿Lo veían como una oportunidad? Porque actualmente se habla mucho de la tecnología como depredador de empleos o como rival del humano. ¿En esa época había más ilusión por la tecnología o ya generaba ese miedo un poco? Pues mira, ya generaba miedos, y yo creo que el ser humano rechaza muchas veces a los cambios por el miedo a que no me voy a adaptar, por el miedo a que voy a perder mi empleo, y en aquel momento hubo mucho rechazo, ¿no?, al sistema GPS, que en este caso, ya te digo, vino a transformar todos los aplicativos y todo el desarrollo de aplicaciones en el ámbito del geoposicionamiento, ¿no? Yo lo viví muy de cerca, hubo gente pues que era incrédula, que no se lo creían, que le daba un poco recorrido a esto. Como nos puede estar pasando ahora, Javi, con el tema de la conducción automática, por ejemplo. Se habla ya que los envíos de paquetes pues se pueden hacer por drones, que las maquinarias, los vehículos de transporte rápidamente no lleven conductor. Entonces, estamos viendo que ya hay países y ciudades donde hay taxis que van sin conductor. Y entonces esto supone que las personas que se dedican a este sector, los transportistas, pues están viendo que se pone en peligro su profesión. Y esto es la tecnología y los cambios, por la experiencia que yo he vivido, que he leído y que creo que si analizas un poco la historia ha pasado siempre. Por mucho que nos neguemos a los cambios y a la transformación viene a quedarse. Ha venido a quedarse Internet, ha venido a quedarse los teléfonos móviles, ha venido a quedarse los drones, han venido a quedarse los sistemas automáticos de conducción, y eso es inevitable absolutamente. Lo que pasa es que el ser humano tiene que ser inteligente, adaptarse y transformarse. Lo vemos en los medios de comunicación. Hay quien apostaba que esto de las cabeceras impresas iban a durar toda la vida, y vemos como hoy en día pues la impresión del papel pues prácticamente está ya desaparecida, ¿no? Y se están transformando, pues o con cuotas a través de internet, o gratuito pero a cambio te meto publicidad, buscando nuevos valores añadidos al pago de una suscripción, y al usuario le das algo más añadido aparte de la prensa, ¿no? Claro. Bueno, en fin, hay que saber adaptarse, porque esto inevitablemente, y el que no vea esa transformación y no sepa adaptarse, evidentemente morirá. Claro, hacen falta agregadores. Claro. En el caso os lo pusieron difícil, ¿no? Hay gente que intenta luchar contra la tecnología
contra la innovación. En vuestro caso era tirarle piedras a satélites, ¿no? En este caso no era nada, en un este enemigo caso, combatible. Al revés, es más, mira, la Unión Europea luego se sumó al carro de los sistemas GPS. GPS no es el único, ¿eh? Los japoneses tienen otro, el GLONASS es un sistema ruso. Yo conozco el GLONASS por el Garmin. Claro. Es de la única... Claro. O sea, ahí descubrí que era un sistema de... Eso es, el sistema de posicionamiento global, el GPS, hay varios a nivel mundial. Los americanos, muy listos y tal, pues crearon uno que tenía cobertura mundial. Los rusos tienen el GLONASS con cobertura más bien enfocado a Europa. Japón tiene uno propio y Europa decidió al final crear uno nuevo, que es el Galileo, que es complementario al GPS, y eso nos permitirá tener mayor cobertura de satélites y por lo tanto mayor confianza y mayor seguridad en el dato del posicionamiento, ¿no? Y bueno, pues al final es verdad que conocemos GPS, pero que sepáis que existe otro. Hay países que tienen el suyo propio. Qué bueno. Pues saliendo de la universidad dices, oye, yo oposito. Fue un poco esa... Dijiste, ¿qué quiero hacer? Pues a mí me gusta tener... Me imagino que el planteamiento fue una jornada laboral quizá más reducida y el resto es pues curiosidad, ¿no? Deporte, o sea, era un poco tu planteamiento. Dijiste, yo no me voy a liar mucho, que a mí me gusta mucho tener tiempo libre y estar ocupado. ¿O qué te lleva a decir, pues mira, tiro por estudiar una plaza? La verdad es que no oposité ni por trabajar menos horas, que siempre hay ese dicho, ¿no?, de que en la administración se trabaja menos, o esa imagen, ni tampoco por tener un trabajo para toda la vida. Oposité porque es verdad que me gustaba lo que se hacía en el Instituto Geográfico Nacional y estas ciencias de la Tierra, en España no hay empresas privadas que se dediquen a ello, es decir, no podemos irnos, o te vas a la universidad o te vas al final al Instituto Geográfico Nacional. No hay una empresa privada que se dedica a la cartografía. Hay algunas, es verdad que ha sido un sector que ha crecido mucho, el sector privado de la cartografía. Tenemos una de las mejores empresas del mundo, creada además por gente innovadora como vosotros, chavales jóvenes, que se llama DataDB, y es una empresa a nivel mundial que sirve datos cartográficos a muchos medios de comunicación, incluso a la NASA, a la página de la NASA, a la página web de la Casa Blanca, y la crearon casi en un garaje 4 estudiantes, un industrial, un ingeniero agrónomo y un informático, ¿no? Crearon esta empresa se llama GeoDB, y es una empresa cartográfica a nivel mundial muy potente, ¿no? Pero ahora hay más, pero en aquel momento no había sector privado de la cartografía, como no lo hay tampoco de la sísmica, no lo hay de los volcanes. Al final es la administración pública y las universidades las que cubren estos espacios, ¿no? Y como me gustaba tanto el tema, pues había estado, como decía, trabajando durante la carrera en una empresa suiza, en Leica, que es una empresa potente dentro de las cámaras de fotografías, pero también en el sistema GPS. Pues no sabía que hacían cosas de GPS, qué curioso. Sí, tiene un departamento que es Leica Geosystem, de instrumental para el geoposicionamiento, y bueno, pues muy potente, con tecnología muy buena, desarrollada en Suiza, y la verdad es que dije, mira, el espacio donde de una manera natural puedo trabajar en esto, seguir investigando, es el Instituto Geográfico Nacional. Y es verdad que luego tenía 2 componentes muy importantes. Una era que estaba al lado de la casa de mi madre, que era donde yo vivía en aquel momento, y otra que enfrente estaba la pista de atletismo, con lo cual dije, mira, si es que encima trabajo donde quiero... Son señales, ¿no? Pues digo, pues ya está, me viene perfecto, porque la empresa suiza trabajaba y viajaba muchísimo, y bueno, pues me impedía seguir casi entrenando, ¿no? Y en este caso el geográfico cumplía todo, me dedicaba a lo que quería, tenía muchos compañeros allí trabajando que habían aprobado las oposiciones, tenía la pista de atletismo enfrente y la casa de mi madre al lado, con lo cual era ya el sitio perfecto. Esos son 22, 23 años, me imagino, ¿no? Más o menos. 24, 25, sí. 25 o sea, ¿y años. era el esplendor deportivo? O sea, ¿dirías que fue tu mejor etapa o vino luego? Vino luego, porque en el fondo es verdad que cuando practicas fondo, un deporte de fondo, el pico casi lo puedes tener a los 34, 35 años, ¿no? 33, 34 años por ahí. Entonces ahí te preocupas más de ir cogiendo calidad en el fondo, vas a muchos crosses, corres mucha pista, pero cuando el pico lo alcanzas es casi eso, a los 30, a una cierta madurez, no como en otras modalidades de atletismo que es antes. Aquí en el fondo te permite eso, cogerlo en torno a los 32, 35 años. Estamos hablando de esto de cartografía, no sé si lo habrás visto, pero hay una serie en Netflix muy interesante de la historia de Google Earth, El código que valía millones, creo que se llama, que cuenta la historia de que Terra, no me acuerdo cómo es, igual no era TerraVision. Sí. Era una empresa que montaron también una startup en Berlín y pues por lo visto fueron los primeros en conseguir, por lo que cuentan, que había como diferentes
alturas de la foto y existía desde la foto desde arriba del todo a muy al detalle. Eso los satélites en ese momento lo tenían, pero no había una herramienta como que te creara la navegación en vivo, ¿no? De profundizar y poder moverte como un poco más realidad inmersiva en los mapas. Entonces ellos hicieron eso y conocieron a una persona que luego entró en Google, es un poco esa la historia. Y ellos denuncian el plagio de Google de Terravisión. Y es la historia real, el juicio y demás. No sé si la has visto, pero es súper interesante porque ellos explican los problemas que tenían. Es una mezcla entre cartografía y tecnología, o sea que yo creo que te va a encantar. Si no lo has visto, te lo recomiendo porque esto que estábamos hablando me estaba recordando. Pues no lo he visto, pero mira, hay dos anécdotas. La primera es que yo viví dentro del Instituto Geográfico Nacional es lo que supuso Google Earth para la cartografía. Porque claro, el Instituto Geográfico Nacional lo que hace precisamente... Casi todos los países tienen un Instituto Geográfico Nacional, es decir, el Instituto Geográfico, los institutos geográficos se encargan de generar información geográfica del terreno, desde imágenes de avión hasta imágenes de satélite, hasta cartografía hecha en terreno, ¿no? Y almacenarla y conservarla y ofrecérsela a la ciudadanía, ¿no? Y claro, pues apareció Google Earth, que al final era la competencia del Instituto Geográfico Nacional. Porque decíamos, bueno, nosotros estamos aquí currándonos el tener un servidor de imágenes para que un ciudadano llegue y diga, yo vivo en Salamanca, de un pueblo, y quiero saber la cartografía de mi pueblo, ¿no? Y te devuelva eso, y resulta que ahora tienes una aplicación que es tan sencilla como hacer un clic, y no es que manejes solo Salamanca, es que manejas el mundo entero, ¿no? Y eso supuso, pues a que la comunidad que trabajamos en este ámbito, pues temblaron los cimientos, y yo solo viví dentro del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? He de decirte que hay un español que fue uno de los creadores de toda esta cuestión, es un tipo muy interesante, es de Salamanca, no recuerdo ahora mismo el nombre, y él fue uno de los creadores de Google Earth, y de hecho se fue a Estados Unidos y en la sede de Google fue de los pioneros en Google Earth, ¿no? Y esto generó tal revuelo que Europa reaccionó intentando crear una especie de Google Earth que se llama la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales, ¿no? Que sigue una serie de criterios, como entre otros es que la cartografía tiene que tener un mínimo de calidad, porque es verdad que Google Earth lo que no garantiza es la calidad. De hecho, hay veces que las imágenes, pues una la puedes tener muy clarita y otra más oscura, no están bien solapadas. Bueno, pues lo que en aquel momento, pues Google Earth accedía a los datos, que eran datos que generaban los propios institutos cartográficos. Es decir, Google Earth no se inventa nada. Lo que se inventa y lo que patenta, y es como tú muy bien explicas, es esa posibilidad de manejar la bola del mundo con esa facilidad, ¿no? Pero al final la fuente de información de Google Earth son los institutos geográficos que, según sus normas, y casi todos los países están obligados a darlas gratuitamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es el revuelo que se generó. ¿Qué garantizaba la IDE y los institutos geográficos nacionales? La calidad. Es decir, vale, Google Earth te lo pone muy bonito, pero nosotros intentamos que tenga una calidad concreta, ¿no? Y es lo que se garantiza. Pero aquello supuso también una transformación que muchos no supieron ver y que, bueno, pues al final se ha impuesto. Sí, sí, total. Bueno, pues oye, pues mírate la serie porque es muy Buena cortita, creo que son 4 o 5 capítulos. Además es gracioso porque, claro, los tíos era, pues lo que tú dices, un garaje, ¿no? Es decir, pues no tienes recursos, entonces cuando no tienes recursos pues te tienes que buscar la vida, y en internet buscarse la vida y la legalidad van un poco, ahí hay una línea difusa, ¿no? Entonces hay un momento que dice que se estaban volviendo locos llamando, esto es el primer capítulo, o sea que no es un spoiler ni nada, pero llamando por teléfono a todas estas agencias, oye, nos das tus mapas, estamos construyendo, y nadie les hacía caso, y todos diciendo, joder, esto no se va a poder hacer, no sé qué, y de repente dijeron, mira, vamos, sí se puede. Y al cabo de 2 o 3 días dice, oye, que ya tenemos todo el mundo. Dice, ¿y eso? Dice, mira, y va y dice, pero ¿por qué pone NASA? Dice, bueno, tú no hagas muchas preguntas, ya tenemos las fotos, olvídate. Y sí, bueno, al final... Bueno, sorprende mucho. Es verdad que al final, mira, ha servido para generar valor, sobre todo, ¿no? Porque hay muchas empresas que luego en torno a Google Earth pues han nacido, y luego para generar también... el interés de la ciudadanía por la información geográfica. Y eso ha venido muy bien también al sector, ¿no? Porque hoy en día ya estamos todos, rápidamente tiramos de Google Earth. Google Earth encima luego le ha metido mucho más contenido, ¿no? Te permite ver las estrellas y ver el cielo, el mapa celeste.
te permite meterte incluso a los fondos marinos, te permite entrar en museos. Google Earth tiene museos que te permiten entrar y ver sus obras de arte a la máxima resolución. Es decir, le han dado luego mucho valor el 3D, ¿no? Las capas 3D que han metido, la capa histórica, el tener... claro, Google Earth nace en la época de los 2000, el primer lustro del año 2000, y desde aquella época hasta hoy las imágenes se han ido actualizando. Bueno, pues Google Earth tiene una barrita temporal que te permite ver una misma zona cómo ha cambiado, ¿no? Y tú puedes seleccionar qué época del año la quieres ver, qué época en estos 22 años, en dónde. Entonces, claro, tienen mucho valor, muchísima información. Y una de ellas, sobre todo, es fundamental, y eso invito a que lo hagáis la prueba, que si haces un zoom máximo, hay zonas donde llegas a ver hasta el retrovisor del coche. Un retrovisor que puede tener un tamaño de 15 centímetros, 20 centímetros, y lo estás viendo desde un satélite que te está fotografiando a varios miles de kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ahí ves un poco la calidad de la información espacial, de las informaciones, de las imágenes de los satélites. Fíjate, pues no sabía que tenía tanto Google Earth. Bueno, hay un juego que estuvimos jugando el otro día. ¿Tú conoces el GeoGuessr? No lo conozco. Hostia, pues esto mira, un día tienes que jugar, digo, te iba a decir, un día tenemos que grabarte jugando, pero porque claro, un cartógrafo jugando al GeoGuessr o topógrafo jugando al GeoGuessr tiene mucho gancho. Pero es un juego, tú puedes elegir el territorio, puedes elegir España, Madrid, el mundo, y te lanzan a una calle y la única información que tienes es lo que ves. Te puedes mover un poco, es Street View, te puedes mover un poco pero no mucho, y tienes que decir dónde estás. Y a veces, pues, bueno, lo más cercano, o sea, es 0, o sea, si la clavara sería 0 metros, entonces tú cuando al final dices, pues estoy aquí, te dice a qué distancia te has quedado del punto en el que estás. Y bueno, estuvimos viendo ahí, tenemos un conocido que la clava, o sea, pero que aquí en Madrid el otro día nos reíamos porque le soltaron en un descampado, no, en una rotonda. Tío, pero una rotonda que podría haber sido cualquier lugar del mundo. El chaval lo estaba haciendo en Madrid. Y de repente se gira y dice, uff, qué putada. Y dice, bueno, no, esto es la rotonda que hay en Moratalá y es la tercera salida. Y el tío lo clavó y te salía como a 3 metros del punto. Entonces, pruébalo porque es súper divertido, pero es muy complicado, ¿eh? Este tío es campeón mundial, este chaval. Yo lo intenté un día y me quedé, no sé, 75 kilómetros o algo así, pero claro, que te pase eso dentro de la ciudad, o sea, es algún punto de Madrid y que te quedes a 20 kilómetros o 30 kilómetros dentro de Madrid es lamentable. Bueno, ves, pero la información espacial, es verdad que, mira, han surgido muchas aplicaciones interesantes en torno a la información espacial, colaborativas, mismamente Waze, ¿no? Vas por la carretera, ves un accidente, metes un dato y alguien que va por la zona ya sabe que ha habido un accidente. Entonces, hay muchas de la calidad, es decir, yo voy a un restaurante, puedo meter si ese restaurante qué calidad es, qué calidad no tiene, para que alguien que venga pues sepa. Entonces, al final es verdad que la geolocalización ha contribuido mucho, aplicaciones como Google Earth, la IDE de la Unión Europea, los aplicativos que tiene el propio Instituto Geográfico Nacional. Al final, todo ha contribuido, como antes decía, a que la ciudadanía esté expectante y necesite la información geográfica, ¿no? Y ha habido una transformación, desde luego, abismal, hasta el punto que la carrera de topografía ahora se llama geomática. Ya ha dejado aparcado ese nombre que antes se utilizaba porque era el papel que desempeñábamos, y ahora ya se llama ingeniería geomática, ¿no? Porque al final, bueno, pues es todas las relaciones entre la Tierra y la tecnología, las ciencias de la Tierra y la tecnología. Qué bueno. En el Instituto Geográfico estuviste un tiempo y luego cambias algo totalmente distinto. ¿Qué pasa? Dice, no hemos comentado esa faceta. Entramos en vida pública, muy diferente, en el que probablemente en tu día a día no aplicabas nada de lo que venías haciendo, de lo que habías estudiado, pero que te apasiona. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues hubo ahí una serie de temas personales que me apetecían y me invitaban a dar un giro radical en mi profesión, ¿no? Y en esto que dije, jope, si soy funcionario y me permite moverme por la administración con cierta facilidad, porque al que sea ingeniero geógrafo y esté en el Instituto Geográfico no quiere decir que pueda pedir plaza en otro punto de la administración, siempre y cuando en ese otro destino quieran que por mi perfil trabaje allí, ¿no? Y entonces, pues una serie de circunstancias personales me apetecía cambiar a tema social. Y es un cambio radical, pero es verdad que yo siempre he sido, pues hubo alguna cuestión muy concreta. Mira, yo siempre he sido muy sociable y me ha gustado mucho relacionarme con la gente, ¿no? Hablar con la gente, conocer gente.
leía libros no solo de ciencia, sino también muchos libros de sociología, libros de, pues me acuerdo de Fukuyama, de Francis Fukuyama, que era un sociólogo muy interesante sobre las sociedades, ¿no? La evolución de las sociedades. Mundo, bueno, ¿no? siempre tenía mucha inquietud en lo social, ¿no? Y me preocupaba mucho más también los colectivos más vulnerables. Y entonces, estando en el Instituto Geográfico, dije, mira, ¿por qué no hago una búsqueda de puestos de trabajo en temas sociales, ¿no? Y en el Instituto Geográfico, decir que me rodeaba mucho de frikis como yo lo era en aquel momento, y eso al final te limita mucho tu campo de actuación, y yo veía que perdía mi faceta social y me apetecía recuperarla, y qué mejor que hacerlo dentro de la propia administración. Al final uno eres servidor público y te crees que tu papel puede ir más allá que el tema de las ciencias de la Tierra, y me puse a buscar plaza y encontré una plaza en un mundo tan distante, en principio, que luego no tanto, de la información geomática y de la geolocalización y de las ciencias de la Tierra, como era la discapacidad. Y encontré una plaza en políticas de discapacidad y, bueno, pues me entrevisté con el director de turno. Después de una década en el IGN, del Instituto Geográfico Nacional, me entrevisté con el director y me dijo, mira, tu perfil tiene cabida aquí. Me dio una serie de explicaciones que me convencieron también a mí mismo por qué podía yo desempeñar un papel interesante en discapacidad, y 10 años después me fui a políticas de discapacidad. ¿Esto qué año es más o menos? Año 2011. 2011. Ya estamos en era Twitter. Hemos pasado del pre-internet, era Twitter. Esto fue ayer prácticamente. Sí. Ahora poco ha cambiado el mundo desde 2011. ¿Quién era el director general en ese momento? ¿Quién te entrevista? Bueno, me entrevista un tipo que era el director general de políticas de discapacidad, De se llama discapacidad. Jaime Alejandre, que además, bueno, pues teníamos cierta relación deportiva porque habíamos coincidido en algunas carreras corriendo, y me cuenta una historia muy interesante, y es lo que a mí me atrajo a la discapacidad. Me dice, mira, Jesús, la discapacidad no es como quizá tú ibas, que yo es verdad que iba con ese concepto de que la discapacidad, oye, pues mira, pobrecitos, hay que ayudarles, hay que cuidarles. Yo creía en el año 2011 que las personas con discapacidad, pues su preocupación era el estar bien atendidas, ¿no? La atención, el cuidado, la protección, que eran personas objetos de un sistema asistencial. Yo pensaba que la discapacidad estaba ahí, en esa fase, ¿no? Quizá por erróneamente, desde luego, ¿no? Es la imagen que tendría yo, por ejemplo. Claro. Bueno, pues cuando me fui me dijo, mira, aquí es que tenéis cabida todos, y más un ingeniero. Me dijo, y más un ingeniero, porque la discapacidad hoy en día quieren formarse, quieren optar a un empleo, quieren, una vez que tienes tus ingresos, pues quieren hacer una vida ordinaria, completamente normal, como tú y como yo, formar una familia o no, pero quieren viajar, quieren ir al cine, quieren hacer deporte, ocio, cultura, turismo, en definitiva, llevar una vida totalmente normal, ¿no? Y para eso se necesitan muchos apoyos que en algunos casos los tienen que diseñar los ingenieros, que en otro tienen que participar arquitectos, que en otro tienen que participar sanitarios, que en otro tienen que participar personas del mundo de la comunicación. Es decir, al final todos construimos un mundo para que las personas con y sin discapacidad nos incluyamos, ¿no? Y entonces ellos pues también lo necesitan. Joder, además, en tu caso viene perfecto, ¿no? Viene súper a colación el hecho de tu pasión por el deporte. Me imagino que ese es un hilo conductor que no podrías haber caído en un sitio mejor. O sea, claro, caes en claro, Hacienda, claro. Y dices, bueno, pues en Hacienda tendré otras cualidades, pero el deporte aquí les va a dar igual. Pues yo lo descubrí más tarde, pero es verdad que, fíjate, yo cuando entré en discapacidad, pues como te decía, lo primero que busqué fue, dije, bueno, ya que llego aquí voy a informarme, ¿no? Entonces, primero dije, a ver, ¿cuántas personas hay con discapacidad en España? Lo primero. Como quizá analista o matemático o ingeniero físico, como quieras, pues analizar, ¿no? Yo en cartografía era cuánta población vive en España, cómo están distribuidos los municipios. Bueno, pues aquí era cuántas personas hay con discapacidad en España. Lo primero, bueno, 3,8 millones. Una parte considerable de la población, un 8, un 7, un 8% de la población. 11 millones, casi un 25% de la población, uno de cada 4. 11 millones de personas si consideramos a sus familias, es decir, aquí estamos ahora mismo 4 y quizá alguno de nosotros tenga, hombre, yo desde luego, pero vínculos con la discapacidad, ¿no? Entonces ya es una población muy importante, primer análisis que hice. Segundo análisis, dije, bueno, ¿qué preocupaciones tienen? Porque ya que voy a adentrarme aquí, yo creo que su preocupación es estar en hospitales, por ejemplo, o en residencias, o en casa, pero bien atendidos, la atención, ¿no? Bueno, pues me sorprendió y leí los datos, los informes, y no, les preocupaban dos cosas. Les preocupaba la educación y la formación en un mismo pack y el empleo. Y luego el deporte, fíjate. Y ahí dije yo, joder,
A ver, dos cosas. Primero, una buena habrá pasado en España para que la gente con discapacidad no piensen en lo asistencial, en los cuidados. Luego algo bueno se ha hecho en España para que tanto ellos como yo, que yo no tengo discapacidad, pero estas personas sí, tengamos las mismas preocupaciones, porque aquí estamos 4 personas que antes me habéis dicho vuestros perfiles, os habéis preocupado por formaros para tener un empleo. Pues una persona con discapacidad en España igual. Luego algo bueno se habrá hecho para tener ese mismo nivel de preocupación, ¿no? Y luego el deporte, evidentemente, pues me resultó muy atractivo y muy interesante. Y fíjate, la cosa mala era que ocurría, que es verdad que en empleo y en formación y en empleo, o sea, en educación y en formación y en empleo, la ratio de personas con discapacidad está muy por debajo de las personas sin discapacidad. Hay casi un 40% menos de personas con discapacidad trabajando que el resto de la población, ¿no? ¿Y esto creo porque se incentiva poco desde la administración o simplemente se están haciendo bien las cosas, es cuestión de tiempo que se acabe llegando a donde queremos estar? Pues mira, como antes te decía, en España se han hecho bien las cosas en discapacidad, en políticas de discapacidad. Yo eso lo he descubierto por mi responsabilidad que durante mi carrera he tenido en la dirección general, que es, bueno, pues luego si quieres la comentamos. Pero ¿qué ocurre? Y yo siempre digo que en discapacidad hay que ir, esto es como un coche, tienes que ir con el retrovisor celebrando los éxitos que hemos conseguido, ¿no? Que han sido muchos y muy interesantes. Pero también hay que ir con las largas porque nos queda mucho por recorrer. Y no vale que caigamos en la autocomplacencia mirando el retrovisor diciendo, ojo, cuánto hemos conseguido, qué bien, que España sea un país puntero, ojo, que hablo país puntero en políticas de discapacidad. Se han hecho bien las cosas, pero todavía queda mucho recorrido. Entonces, esos porcentajes de empleo, de diferencia en el empleo, pues hay que analizarlos desde distintos ángulos, ¿no? También la sobreprotección a veces de la propia administración en cuanto a que las personas con discapacidad pues tengan una protección económica ha impedido que muchas veces la propia persona con discapacidad quiera incorporarse al mundo profesional. Por supuesto, muchísimo la barrera de las propias empresas a la hora de contratar a personas con discapacidad, eso también ha contribuido. La baja formación de las personas con discapacidad, está demostrado que cuanto mayor nivel de estudios tienen, más posibilidades de empleo tienen. Te diría casi que el 100%, una persona con discapacidad titulada en el ámbito universitario, casi tiene un 100% de probabilidades de encontrar empleo rápido. Entonces, hay que tocar varios ángulos, ¿no? Hay que analizarlos de varios ángulos. Desde luego, ¿vamos por buen camino? Yo diría que sí. ¿España está por la buena senda? Sí. ¿Que somos envidia en otros países? También. ¿Que nos queda mucho por recorrer? Por supuestísimo, ¿no? Por supuestísimo. Claro, tú llegas, decíamos, unos 2011 más o menos. Tu etapa en discapacidad, ¿qué ha durado? ¿En torno a 8 o 9 años más o menos? Otra década, 10 años. 10 justo años. 10 años. Claro, en estos 10 años tu posición va evolucionando, acabas llegando a director general. A veces se dice que el director general depende un poco del gobierno, ¿no? Dices, bueno, pues son cargos que se designan, se nombran. Algo habrá hecho bien Jesús Celada, porque en estos 10 años ha cambiado el gobierno. Pues mira, si te digo la cifra, creo que la calculé una vez. En 10 años he tenido 8 ministros, ministras distintos, 7 secretarios de Estado, he tenido 2 directores generales distintos, he tenido 2 reinados, porque además la discapacidad está vinculada a nivel administrativo con Casa Real y hemos tenido 2 reinas distintas, ¿no? La reina Sofía y luego la reina Leticia, y he tenido hasta 3 ubicaciones espaciales distintas, ¿no? O sea, fíjate, en 10 años, toda la transformación que hemos tenido política y social, más luego la crisis económica del año finales del 2008, 2009, 2010, la crisis del COVID, en fin, han sido una década pues de unas turbulencias en el ámbito de la discapacidad, en lo social en general, ¿no? En lo social, pero en la discapacidad pues muy importantes, ¿no? Y que bueno, pues ha sido casi te diría como la misma transformación tecnológica que antes te contaba, pues en discapacidad hemos vivido una década de muchísima transformación que la podemos analizar, muy interesante, pero es verdad que han sido unos años de muchos cambios, ¿no? Pese a eso, hombre, la discapacidad lo bueno que tiene es que es estable en España, ¿no? Es estable. Estable, te voy a decir, mira, en términos sociales. ¿Por qué? Porque somos un país que la estabilidad la da, además, en términos sociales, una megantidad que representa toda la discapacidad en España, que se llama el CERMI, que poca gente conoce, ahora te contaré alguna anécdota,
que es como el paraguas de toda la discapacidad organizada en torno a este colectivo, al CERMI, y es el que hace la acción política de la discapacidad en España, ¿no? La sociedad civil se organiza en torno a la discapacidad. El ejemplo más claro es la ONCE para personas ciegas. La ONCE está en el CERMI. Eso es. La ONCE es una entidad que representa a las personas ciegas en España, nace hace 92 años ahora, ¿no? Cada discapacidad tiene su propia entidad, algunas tan decanas como la ONCE. Las entidades de personas sordas que utilizan la lengua de signos para comunicarse han cumplido ahora 80 años, fíjate, 80 años de historia, con todas las transformaciones políticas, sociales, económicas, digitales, bueno, en fin, y han sobrevivido, pero todas las entidades, está la entidad de personas con discapacidad intelectual, están entidades de personas con autismo, entidades de personas con enfermedad mental, hay mucho tejido asociativo, hay casi 8.000 entidades de la discapacidad en España. Bueno, pues todas, hace ahora 25 años, el año que viene hace 25 años, decidieron que hubiera una única que representara a todas, y esa se llama el CERMI. El CERMI. El CERMI es, por así decirlo, un lobby de la discapacidad, ¿no? Porque presionan al gobierno de turno a que esos 3,8 millones de personas tengan una voz única. Una voz única. Esto que lo cuento y que parece anecdótico no existe en ningún otro país. De la OCDE no existen, y menos lógicamente si nos vamos a países ya pues en vías de desarrollo, en ninguno. Yo siempre cuento que cuando viajo por ahí, he viajado en discapacidad por el mundo, me han preguntado por lo primero el Real Madrid y lo segundo la ONCE y el CERMI, siempre, ¿no? ¿Qué ha pasado en España para que esa sociedad civil organizada de esas 3,8 millones de personas esté tan bien articulada? Bueno, pues eso es lo que ha garantizado esa continuidad en lo social, ¿no? En lo social, el CERMI. Y tenemos que sentirnos súper orgullosos de la entidad. Es decir, es verdad que cuando eres director general te presionan mucho, no les queda otra, pero también es verdad que cuando llegan momentos de crisis son los primeros en arrimar el hombro y apoyar al gobierno de turno, ¿no? Y eso es muy importante, esa asistencia al CERMI que da esa continuidad, ¿no? Y luego la continuidad política, porque la discapacidad también, Javi, levanta mucho consenso entre todos los grupos políticos y eso ha permitido, bueno, pues como tú bien apuntas, yo he tenido cargos de responsabilidad con gobiernos del Partido Popular que me nombraron subdirector. Luego he tenido cargo de responsabilidad como director general con gobiernos del Partido Socialista y con gobierno de Unidas Podemos, que ha sido mi última etapa, pues también me ha mantenido de director general, ¿no? Entonces, dando esa continuidad también política a las políticas de discapacidad. Bueno, habla bien de la clase política, que no se ideologice o que no se utilice como un instrumento partidista, pues algo como la discapacidad, ¿no? El hecho de tener pues, más amplitud de miras y decir, bueno, lo habrá nombrado un gobierno de un signo político u otro, pero si está haciendo bien su trabajo, esto no lo vamos a tocar. Que esto es algo que a veces se echa de menos en otras áreas, ¿no? En otros departamentos. Yo creo que por un ejemplo en el que sí que se respeta, pues vale la pena. Es un acierto, ¿no? La verdad es que sí. Te he de decir, Javi, que es un acierto y es una comodidad y es una garantía para todos. Pero ojo, que aquí tenemos amenazas, como todo, ¿no? Hemos visto cómo la educación es un tema que parece que está ya demasiado politizado. Estamos viendo cómo el empleo va por el mismo camino, cómo las pensiones, estamos ahí en un cambio de modelo que tampoco gusta ahora la oposición y tal. Y la discapacidad, yo espero que no caiga en ese error, pero también hay alguna amenaza. Tenemos alguna, como es la modificación ahora mismo del artículo 49 de la Constitución Española. La Constitución Española, nuestra Constitución, el artículo 49, habla de la discapacidad en ese tono que yo te decía antes cuando llega la discapacidad. Para empezar, no utiliza la expresión correcta, que es personas con discapacidad, ¿no? Y utiliza la palabra disminuidos, ¿no? Y entonces no es la palabra adecuada para referirse a personas con discapacidad. Luego ya simplemente en términos de referirnos, ¿no? Un poco, sí. Efectivamente, estamos incumpliendo la ley internacional, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya la estamos incumpliendo, ¿no? Porque no utilizamos la terminología adecuada, para empezar. Pero luego, aparte, ese artículo también habla de la discapacidad desde ese punto de vista que te decía yo antes, proteccionista, bueno, pues más protector, más objeto. A las personas con discapacidad les trata como un objeto de un sistema asistencial, les considera, bueno, pues personas que están bien cuidadas, que tienen que estar bien cuidadas, bien protegidas, y entonces eso ya no es el modelo que antes te decía. El modelo que hoy en día
al que nos referimos como personas con discapacidad es un modelo basado en derechos. Derecho de acceso al estudio, a la formación, al empleo, al deporte, al ocio, a la cultura. En definitiva, eso, la Constitución hay que actualizarlo. Y entonces hubo, en el año, siendo yo director general, impulsamos un grupo de trabajo para modificar este artículo, de lo que me sentí pues sumamente orgulloso, porque yo, un hombre que viene del ámbito de la ingeniería, que articule un grupo de trabajo para modificar la Carta Magna española, pues evidentemente es motivo de orgullo. Joder. Ya no por mí, que he de decirlo, sino por el equipo que tenía atrás, que ha sido y es fabuloso y magnífico en la dirección general, ¿no? Y bueno, pues levantó el apoyo y supuso el apoyo de todas las fuerzas políticas del año 2018, que fue cuando lo empezamos a finales del 2018. Y ahí estaban 8 fuerzas políticas distintas representadas, ¿no? Y todas, junto con la organización del CERMI, que antes lo apuntaba, más la universidad, más expertos juristas, todos acordamos un texto, y ya hay un texto de una nueva redacción del artículo 49, en la que se habla de derechos de las personas con discapacidad, se utiliza la terminología correcta y se habla del papel de la mujer, la importancia de proteger y de velar por los derechos de la mujer en discapacidad, así como de los tratados internacionales. Aquello que fue el consenso de todas las fuerzas políticas ha ido superando todos los trámites administrativos, pasó al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros dio el visto bueno y este año entró por fin el debate en el Congreso. Y ahora es cuando hay algún grupo político, tanto se atascaba al final. Que al final están diciendo que no ven claro que esto pues se tenga que llevar a buen puerto y bueno, pues están reculando y aquellos que dijeron que sí ahora dicen que no. Y es una pena que algo que en principio no tiene por qué politizarse, como es la discapacidad, como es esta reforma al artículo, que no va a ser el tanto de ningún partido político, ni del que está el gobierno, ni de los que está en la oposición, va a ser el tanto de la sociedad civil organizada en torno al CERMI, pues bueno, pues parece que hay algún partido que está reculando y que dice que aquello que dijo que sí, ahora dice que no, ¿no? Yo espero que esto se tramite y bueno, pues se recupere la situación anterior y se pueda aprobar en lo que queda de legislatura, ¿no? Confiemos, pero vamos, puede politizarse la discapacidad y sería lamentable. A ti con este ejemplo, ¿se te ha dado el caso de gente con la que te reuniste en su momento que te decía, pues lo veo genial, y ahora los ves y dicen, bueno, Jesús, es que las cosas han cambiado? ¿Has tenido ese encuentro directo con gente que dijo una cosa y ahora dice otra? Pues, ¿sabes qué pasa? Mira, detrás de las oposiciones y de los gobiernos están los interlocutores directos, que en este caso de la discapacidad todos insisten todavía en que apuestan por esta modificación, pero luego por detrás están, bueno, pues los dirigentes, ¿no? de los grandes partidos, de las oposiciones, y son estos los que de momento lo tienen parado, ¿no? Porque bueno, a lo mejor también hay una visión más amplia de los equilibrios políticos, de los pactos, y esto de la Constitución entra dentro de otra serie de contenidos, no se le da la importancia que merece, y ahí es donde se bloquea, ¿no? Desde luego, yo con los interlocutores que tuve en el año 2018, todos y cada uno de ellos siguen hoy apostando y creyendo que es necesaria esta modificación, que es sumamente importante, ¿no? Con lo cual son las personas que están detrás de ellos los que tienen este trámite paralizado. Yo espero que se bloquee, el CERMI está haciendo labores y un trabajo pues muy, muy tenaz y seguro que se desbloquea, ¿no? Pero insisto, al margen de esto, que no deja de ser una anécdota muy importante, lo grave es, y la preocupación mía, de los que hemos dedicado muchos años a la discapacidad, es que al final se termine politizando y sería un error grave para la sociedad española. Claro, me ha apuntado una cosa aquí, decías, la discapacidad tiene relación directa con Casa Real. Algo habíamos comentado. No tenía ni idea. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es ese flujo de información? Bueno, a ver, lo voy a aclarar un poco más, ¿no? Porque es verdad que la expresión a lo mejor no es correcta, o sea, no es incorrecta, evidentemente, pero no está completa del todo, ¿no? En la administración española tenemos 2 organismos que trabajamos por la discapacidad. Los 2 los dirige una única persona. En mi época de director he sido yo el que los ha dirigido, ¿no? Real Patronato sobre Discapacidad y Dirección General. Los 2 organismos se complementan en cuanto a sus funciones, sus competencias. La Dirección General es un organismo que se encarga vigila la normativa española en materia de discapacidad, la representación internacional, la concesión y la tramitación de subvenciones con dinero del Estado hacia las entidades sociales de personas con discapacidad. Bueno, tiene esas funciones más burocráticas, pero luego tenemos el otro organismo que es el Real Patronato sobre Discapacidad. Es un organismo que se denomina organismo autónomo de la Administración, que tiene sus propias
su propia singularidad y se llama Real Patronato porque la presidencia de honor de este organismo la ejerce Casa Real, la figura de la reina, ¿no? Y esto tiene sus ventajas también, ¿no? Debemos decir, bueno, pues que vivimos en una sociedad en la que el papel de Casa Real, uno de ellos, pues puede ser un buen atractivo para que determinados colectivos, sobre todo los privados, se acerquen a ese ámbito social en el que el papel de Casa Real pues representa la representación, por así decirlo, ¿no? Y en este caso el Real Patronato, aprovechando la figura, la presencia de Casa Real, lo que hacemos es que el sector privado atraerle hacia el ámbito de la discapacidad. Y este es un papel que desempeña perfectamente bien Casa Real, ¿no? Como un punto a atraer a los focos mediáticos, atraer a las empresas privadas, generar sinergias entre las universidades y la administración. Es decir, Casa Real ejerce ese liderazgo de centralizador de muchos colectivos para el ámbito de la discapacidad, ¿no? La reina Sofía y ahora la reina Leticia, la verdad es que desempeñan ese papel con mucho, pues muy bien representado. Están preocupadas, han estado las dos sumamente preocupadas de cómo ha evolucionado la discapacidad en España y siempre que se les ha llamado a sumar, a atraer y a crear esas sinergias entre distintos actores, se han ofrecido y lo han hecho pues un papel de una manera muy, muy excelente, ¿no? Con mucha excelencia. Así que desde luego hay que aprovechar la figura de Casa Real para en este caso pues generar pues mucho entendimiento entre distintos actores en torno a la discapacidad. Bueno, claro, sin duda que no es lo mismo que una petición la coordine Casa Real, me imagino, lo que dices tú, pues desde fondos a iniciativas empresariales. Me imagino que hablábamos antes del IBEX, ¿no? Pues si se propone a nivel nacional aumentar el número de plazas para gente con discapacidad en empresas del IBEX, no es lo mismo gestionarlo desde Casa Real. Me imagino que eso sois unos afortunados, ¿no? No quiere decir, claro, no quiere decir nunca, evidentemente, que la empresa diga que sí por el mero hecho de que Casa Real esté presente, ¿no? Pero bueno, siempre, yo la experiencia que he tenido, siempre que organizamos algún acto en torno a la discapacidad en el que era interesante que determinados actores del ámbito privado, por ejemplo, participaran para que conocieran de primera mano las necesidades de las personas con discapacidad, incluso que fueran ellos mismos los que encontraran soluciones, cuando decíamos que la reina venía al acto y lo iba a presidir, bueno, pues siempre se generaba mucha expectación y ha habido mucho entendimiento, ¿no? Y luego Casa Real pues siempre se ha ofrecido desde luego a hacer ese papel de conector, ¿no? De conector entre la administración pública y otros actores y otros ámbitos de lo privado, de la universidad, pues simplemente para acercarles al ámbito de la discapacidad y por lo menos que escuchen, ¿no? A las personas con discapacidad. ¿Habéis hecho alguna vez alguno de estos actos en Casa Real? Pues mira, uno de los premios que tenemos en el Real Patronato, que se entregan anualmente y son reconocidos en el ámbito de lo social, de la discapacidad, son los premios Reina Leticia, que se premian distintas modalidades, se premian a ayuntamientos que practican políticas de accesibilidad, se premia a empresas privadas que fomentan el empleo de personas con discapacidad, se premia la investigación, se premia también el ámbito del deporte, de la cultura, de la tecnología, bueno, distintos ámbitos, ¿no? Y estos premios se concedían antes, ¿no? En Casa Real, era la propia reina la que en el palacio en este caso del Pardo, ya en los últimos años, se entregan allí, la ceremonia de entrega se hace allí, ¿no? Evidentemente, pues mira, eso ya genera mucha expectación mediática, lógicamente, y ya esos 2-3 días antes y después de los premios, pues los focos mediáticos, los medios de comunicación se hacen eco de esa entrega y por lo tanto se habla de la discapacidad en muchos sectores, ¿no? Y ha habido premiados pues como la película Campeones, empresas Carrefour, Repsol, el Grupo Pascual, el Grupo Siro, bueno, en fin, ayuntamientos pequeños, medianos y grandes. En definitiva, se pone en el foco a la discapacidad, que es lo importante en esos días. ¿Y cómo es ir a Casa Real? Bueno, ¿no? Pues mira, al final evidentemente te encuentras con profesionales y hay gente muy buena trabajando en Casa Real para que estos eventos salgan lo mejor posible. El papel de la reina Leticia pues es una profesional, es una persona muy preocupada por la discapacidad, muy atenta, en la que hemos tenido también, la reina Leticia quiso poner en marcha una serie de reuniones de carácter más directo, más personal y
con el equipo del Real Patronato y con una periodicidad de casi 6-7 meses, vernos para contarle, ¿no? Y hacerla partícipe de lo que estábamos trabajando en discapacidad en ese momento, ¿no? Y lo curioso es que de una reunión a otra, Su Majestad se sabía perfectamente los temas que habíamos dejado en la reunión anterior y en la siguiente continuaba con ellos, ¿no? Con lo cual, una muestra de su profesionalidad en cuanto a la preocupación por el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y siempre ha estado Casa Real, tanto la reina como el equipo que hay en torno a ella, como los profesionales que allí trabajan, siempre han estado preocupados y, bueno, pues para estar al día de lo que se hace en el Real Patronato, ¿no? Qué bueno, qué interesante. O sea que, aparte de tu reunión, ha sido a veces reunión con la reina. Pues sí, son de estas anécdotas que uno puede contar en su vida y bueno, yo me he encontrado siempre, ya os digo, pues mucha predisposición, profesionalidad, buen trato y ganas de aprender y de trabajar, además juntos, ¿no? No uno por arriba ni otro por abajo, sino que mirando en la misma dirección y por un objetivo común que era los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Qué bueno. Pues pasamos de tu vida pública, de una etapa en la que ya a un director general se le pone cara, ¿no? Eres noticia, de vez en cuando apareces en los periódicos, ya es un cargo de un nivel muy alto, por lo menos de cara a la opinión pública. Y si queríamos más peso mediático, pues en 2020 cerramos un ciclo. Parece que tus ciclos van por décadas, ¿no? ¿Qué pasa en este fin de ciclo? Bueno, pues es verdad que pues sin yo organizarme, sí que consideraba ya que el ciclo de la discapacidad, como me pasó con el anterior etapa en el Instituto Geográfico, que también fueron 10 años, precisamente, fueron algunos más, desde el 2004 hasta el 2011, bueno, más una beca que tuve antes de otros 2 años, 9 años. El caso es que parecía que ya llegaba pues un cambio, ¿no? Y esa inquietud del renacimiento, como antes te decía, ¿no? Intentando acercarme, ¿no? A los hombres del renacimiento, que son desde luego insuperables, pues bueno, me apetecía también, es verdad, que experimentar cosas nuevas en la administración. A mí me gusta mucho la política internacional, me gusta mucho el deporte y bueno, estaba buscando un poco ubicación en esos espacios, ¿no? Y me pasó por delante, por la puerta, un tren, que era el tren de la política. Yo no entraba en mis planes, pero bueno, me propusieron acompañar a Ángel Gabilondo, el Grupo Socialista, en las listas del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. Insisto, era un tren que no entraba en mis planes. Eso quizá fue lo que más atracción me generó. El desenvolverme en un terreno, primero, que era complementario al de la función pública. Yo en el Estado estás en lo que sería el Ejecutivo, ¿no? En el Poder Ejecutivo, que al final no eres... Bueno, sí, un director general es miembro del Gobierno, eso no cabe duda, ¿no? Pero cualquier funcionario al final, de manera indirecta, está dentro del Poder Ejecutivo de la Administración y en este caso era pasar al otro poder, que era el Legislativo, ¿no? Y me parecía muy interesante. Es verdad que esto hace que te sitúes en primer plano de la política, de un terreno que no podemos engañarnos, que es hostil, que genera antipatía. Yo diría que hoy salir a la calle y decir que eres político es que, bueno, pues ya no generas eso, ¿no? No caes bien, o en general es un trabajo que está muy denostado, ¿no? Y eso también pues me hizo pensar, para bien y para mal, si lo daba el paso o no lo daba, ¿no? Pero al final, bueno, hay que ser valiente y decidido y bueno, pues di el salto a la política cuando no entraba para nada en mis planes, ¿no? Y fue, evidentemente, como bien sabes, el 4 de mayo del año 2021. Claro, entramos en terreno pantanoso, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que podría parecer normal en cualquier trabajo, en el mundo de la política, pues uno tiene que ir con pies de plomo. Y me imagino que ya te habrá pasado de incluso decir, joder, pues he contestado algo normal, que en condiciones de cualquier trabajo no habría pasado nada, y aquí a la mínima que hay una coma que no encaja, pues la gente está un poco con la lupa, ¿no? Decías, es un tren que pasa y me subo, ¿no? ¿Cómo llega ese tren? A mí siempre me ha parecido interesante cómo le proponen a alguien formar parte de un partido político, o que en este caso, claro, la propuesta va asociada a unas siglas, ¿no? Entra en forma de llamada, te citan, es una reunión, te llega un email. Me imagino que por LinkedIn no es. No, bueno, no, que va. Bueno, pues en este caso fue una llamada de... Yo siempre digo que quien me llamó es como si a un actor le hubiera llamado Pedro Almodóvar para hacer una peli, bueno, ¿no? Quien te llama para esto, pues
pues era una persona muy destacada del Partido Socialista, porque evidentemente sí que te posicionas con unas siglas, ¿no? Yo es verdad también que me costó dar un poco el paso porque era salir del armario político, si me permites la expresión, ¿no? Yo había jugado con mucha neutralidad como director general de políticas de discapacidad, como antes apuntabas, había estado en 3 gobiernos distintos y eso, bueno, se podía ver como un valor o no, pero al final es verdad que había gente que me reconocía esa neutralidad y bueno, pues hombre, uno tiene su ideología, por supuesto, política, no podemos abstraernos de eso, ¿no? Aunque no te guste este terreno, pero siempre hay cosas más o menos que te gustan de un partido y más o menos de otro, ¿no? Entonces, eso también es verdad que a mí me supuso, no voy a decir un trauma, pero sí que me dio mucho que pensar, ¿no? Claro, si ese paso lo daba el posicionarme ya detrás de unas siglas, ¿no? Pero bueno, te digo, Javi, hay que ser valiente, hay que hacerlo. Yo soy de los que creo, como tú muy bien dices, que hay ciertos clichés que en política hay que romper, y uno de ellos es el que pensar que estés detrás de unas siglas te impida reconocer que otras siglas también trabajan bien, y eso hay que hacerlo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que tú decías antes. Es que a lo mejor hay cosas ahora, esas comas, que la gente te mira con lupa, ¿no? Yo me ha pasado en 2 cuestiones. Una de ellas es reconocer que hay cosas buenas que hace la labor del gobierno, de la Comunidad de Madrid, que las hay, y eso hay que reconocerlo. Y es verdad que choca, que cuando digo esto hay gente, tanto de mis compañeros como de los de enfrente, que les choca que alguien de la otra parte reconozca que hay cosas que se hacen bien, ¿no? Y la segunda es que también choca que digas que no sabes de todo. Parece que el político de turno tiene que decir que sabe de todo y te hace una pregunta con un micro y tienes que contestar porque si no ya eres mal político. Yo he estado en debates en los que he dicho, mira, lo siento, de esto no sé, no tengo información, si quieres, dentro de un par de días te doy mi información. Bueno, pues eso me ha generado algún conflicto, ¿no? Claro, la no gente tanto te dice, con mis tendrías que saber compañeras de y todo, compañeros, ¿no? sino que con la persona a la que le he contestado no le ha gustado la contestación y me ha criticado por ser político. Digo, bueno, si no te vale esa honestidad de reconocer que yo no sé de todo y de lo que no sé no voy a hablar y que deja que me forme y luego te doy mi opinión, pues oye, es que los políticos también tendríamos que ir cambiando eso, ¿no? Bueno, hay que educar también a la ciudadanía. Pero es verdad que, bueno, yo recibí una llamada, se me invita a participar en esto, no me sentí para nada, no me sentí obligado ni como la única salida. Bueno, la llamada te pilla por sorpresa, ¿no? Me imagino. Por supuesto, sí, fue por sorpresa. Yo había tenido buena relación con Ángel Gabilondo precisamente porque era una persona y es una persona muy preocupada por la discapacidad, y Ángel, bueno, pues le conocí un par de años antes en eventos de discapacidad, tuvimos muy buena relación, hubo muy buen feeling y a raíz de ahí pues vino la llamada, ¿no? Y desde luego, bueno, pues también sumarme al tren que capitaneaba Ángel Gabilondo, pues era muy difícil decir que no, porque era una persona, a mí me ha sabido mal y bueno, me ha dado pena no poder trabajar más con él, porque creo que hubiera aprendido muchísimo, que al final es a lo que venía también aquí y vengo aquí a la política, que es aprender, y con él yo creo que hubiera tenido un gran maestro, como lo que tuve con él y aprendí con él las pocas semanas que compartimos campaña, ¿no? Pero desde luego es una persona al que le debo mucho, sí. ¿Cómo se vive dentro no ganar? Pues mira, es verdad que como yo no he estado dentro ganando, no sé lo que es no ganar, pero sí que ni tampoco he vivido derrotas en comparación con esta, que ha sido una gran derrota para el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo eso no lo he vivido, yo he llegado en un momento que quizá a lo mejor hasta lo bueno, ¿no? Que yo a partir de ahora espero y confío que cualquier proceso electoral tengamos unos resultados mejores que estos, que yo creo que sí, espero y confío y se celebre, porque es verdad que lo he vivido por las compañeras y los compañeros que estaban antes, y la verdad es que lo pasaron muy mal, o sea, lo han vivido mal, lógicamente, ha sido una derrota catastrófica para el Partido Socialista de Madrid, que ha supuesto que tanto Ángel Gabilondo no tomara posesión de su acta de diputado y dejara el proyecto político en el que ha estado trabajando con 2 victorias electorales que ganó en el año 2019 y en las anteriores del 2015. En una se quedó a un escaño de poder gobernar y en la siguiente no llegó a acuerdos con el Partido de Ciudadanos y por lo tanto no pudo sumar para formar gobierno y entró el gobierno de Isabel Ayuso, ¿no? Pero es verdad que Ángel Gabilondo ha ganado 2 elecciones en la Comunidad de Madrid, no podemos olvidarlo tampoco eso, ¿no? Y entonces ver a compañeras y a compañeros vivir esas victorias a esta gran derrota, pues no ha sido fácil y estaban muy tristes, lo viví, yo ya te digo, no lo viví en primeras carne porque yo no viví los procesos anteriores, pero sí que he visto pues mucha tristeza, que me sumé y arrimé el hombro para que esto vaya transformándose, pero hubo mucha pena, mucha, bueno,
pues un resultado muy inesperado y se vivió pues con cierta tristeza muy grande dentro del Grupo Socialista. Que he de decirte que se ha ido recuperando poco a poco la ilusión. Ahora yo creo que hay un buen proyecto político encima de la mesa, pero es verdad que se vivió con mucha tristeza. Sí. Claro, porque desde fuera mucha gente dice lo que piensa la barra del bar, ¿no? Por decirlo de una manera, dicen, ¿qué más les da? Si van a seguir cobrando, a estos les da igual ganar o perder. Claro, luego estás dentro y es que es un drama cuando pierdes. O sea, la gente no se da cuenta de lo se piensa, eso lo dejan en la oficina. No, te lo llevas a casa, duermes mal, es que estas cosas te tocan, ¿no? Hombre, a nadie le gusta perder, lógicamente, ¿no? Y te cuesta la salud. Ángel Gabilondo estuvo con una angina de pecho después de los resultados, ¿no? Después de la campaña tan intensa, con los mensajes más o menos acertados, pero que desde luego le cuesta a uno la vida, ¿no? La vida. Y la política tiene esa fase de desgaste, yo la estoy viviendo ahora, y bueno, pues tiene una parte en la que lo físico tienes que estar muy fuerte, ¿no? Y en este caso, pues es verdad que te vas a casa con una gran frustración, una derrota, encima más una derrota tan inesperada, una derrota o una victoria tan apabullante por parte del Partido Popular, que incluso yo creo que tampoco ni se lo esperaban, merecida o no. Bueno, pues ahí está. El hecho evidente es que el Partido Popular tiene unos resultados magníficos, electorales muy buenos, y que el Partido Socialista, bueno, pues pasamos a formar lo que nunca habíamos pensado que nos iba a suceder en la Comunidad de Madrid, que es tercera fuerza política, con el adelanto de Más Madrid, que para remate no es que pierdas, sino que además pierdes el liderazgo en la oposición, ¿no? Y fue muy duro. Desde luego, yo vi caras muy tristes, que ha costado unas cuantas semanas recuperar, que creo que vamos por muy buen camino y por lo menos a nivel interno, que es muy importante, ¿no? Recuperar la ilusión, la energía, las ganas, el proyecto del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Es decir, como te decía antes, no solo le supuso a Ángel Gabilondo el dejar el liderazgo en la Asamblea, sino que el Partido Socialista a nivel político, a nivel interno, la parte más orgánica del partido, también dimitió en pleno. Ha habido una gestora hasta ahora que ha salido elegido un nuevo secretario general y desde luego han sido unos meses de travesía en el desierto para la formación política del Grupo Socialista. Ese es un buen punto. Hilamos con el resultado, pues hubo tambaleos en el Partido Socialista, ha habido nuevas caras, ha habido reorganizaciones y de nuevo tu posición también ha cambiado. De lo que empezó siendo para unas primarias, tu papel ha cobrado otra relevancia, ¿no? ¿Cómo han sido estos últimos días? Pues así es, por hacer una descripción de la situación, yo entro de diputado, experto en discapacidad y en políticas sociales, que ha sido mi recorrido pues el anterior, y la organización de un grupo político en la Asamblea es que los diputados estamos adscritos a comisiones, ¿no? Aparte del Pleno, que es donde nos reunimos todos los diputados, la Asamblea se organiza por comisiones de carácter temático. Evidentemente mi papel es ser el portavoz del Grupo Socialista en la comisión del tema de las políticas sociales, ¿no? Y ahí desarrollo mi labor estas primeras semanas. Ángel Gabilondo no toma posesión de diputado y el proyecto lo tiene que encabezar alguien. Tenemos que tener a una persona que sea la cabeza visible del Partido Socialista en la Asamblea, lo que se llama el portavoz, y en este caso es una portavoz que es Hanna Yalul, que fue la número 2 de las listas, y Hanna, con toda la valentía, el arrojo, la voluntad y insisto, la valentía sobre todo, ¿no? Hanna estos meses pues encabezó el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, siendo ella la portavoz. Y su papel dependía, evidentemente, del paralelismo que había con la organización orgánica del Partido Socialista en Madrid. Cuando se ha resuelto la orgánica a través de un proceso, unas primarias, y ha salido elegido un nuevo secretario general del Partido Socialista en Madrid, que ha sido Juan Lobato, que a su vez también es diputado en la Asamblea, decide, en su derecho legítimo, de reorganizar el Grupo Socialista en la Asamblea. Y Juan, él ha querido ser acertadamente el portavoz del grupo. Y Hanna, en este caso, pues con desde luego su generosidad, ha cedido el puesto a Juan, y es más, ahora es la presidenta del grupo, pues aportándonos toda la experiencia que ha tenido ella estas semanas, y a su vez ella ha asumido un papel también muy destacado dentro del Partido Socialista en Ferraz, ¿no? en la organización estatal del partido. Y ahora nuestro portavoz es Juan, y Juan rehace el grupo. Al portavoz siempre le acompañan 2 diputados o 2 diputadas como portavoces adjuntos, que desempeñan un papel de coordinador o coordinadora de una serie de comisiones, ¿no? Elevan un peldaño más
esa responsabilidad dentro del grupo de la Asamblea. Bueno, pues Juan me propuso el papel, desarrollar ese papel de portavoz adjunto, trabajar codo con él directamente, ya no trabajando solo en la política social, en la Comisión de Política Social, sino que coordinando todas las políticas. Es verdad que son políticas de mucho peso, de mucha significancia política y más para el Partido Socialista, como son las comisiones de educación, de política social y de sanidad, entre otras 7 más, ¿no? Me toca ahora el papel de coordinar 10 comisiones a portavoces y a portavozas de esas 10 comisiones, entre otras estas 3 que te decía que, como ves, son de un peso político muy importante, ¿no? Y a su vez me toca también sustituir a Juan Lobato, a nuestro portavoz, cuando él no está. Precisamente ahora que está de baja por paternidad, que fue padre el pasado fin de semana, bueno, pues me toca asumir el papel junto con mi otra compañera, que es la portavoz adjunta, Pilar Sánchez Acera. Los dos nos intercambiamos el papel de portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. Con lo cual yo hace 7 meses no me veía de político, no me veía en la Asamblea, no me veía de diputado, y ha sido un tren tan rápido que me encuentro ahora pues liderando el Grupo Socialista en determinados momentos en la Asamblea de Madrid, cosa que para mí es un orgullo, que le agradezco tanto a Juan, a Hanna, a Ángel y al resto de compañeras y de compañeros el que hayan confiado en mí para esta nueva función. ¿Ya no tienes tiempo para entrenar? Bueno, siempre se saca. Tú lo sabes que eres muy peleón, Javi, también, y eres muy deportista y exprimes Entrenas las horas. Tú cierras el gimnasio. Pues prácticamente, pero no soy el único, que me envían fotos por ahí algún amigo enseñándome también... Horario estelada, sí, ¿no? Y luego, afortunadamente, pues compartimos gimnasio que cierra a unas horas que te permite entrenar a última hora del día, y es verdad que bueno, pues si no queda otra, pues salimos a entrenar o a primera hora de la mañana o al final del día, sí. ¿No crees que a veces a los políticos les toca dar demasiadas explicaciones de por qué reorganizan equipos? O sea, en una empresa privada se entiende muy bien que además es que sigue una lógica aplastante. Si cambia una persona, se designa un cargo nuevo que tiene que formar un equipo en el que trabajar, lo normal es que este cargo pues quiera tener a su propio equipo, o porque ha trabajado ya con ellos, o porque ve otras cualidades, o porque quiere dar un aire renovado. En el caso de la política parece que la gente tiene que hacer malabares para explicar reorganizaciones, y yo creo que sería una mala señal que elijan a una persona para un cargo y no cambie nada. Pues sí, lo comparto totalmente, Javi. Es decir, la política es bueno que se actualice, se regenere y se renueve y haya aire fresco cada X tiempo, ¿no? Y es bueno. Y es verdad que parece que yo tengo esa misma sensación, ¿no? Que tenemos que estar explicando constantemente cualquier cambio. Y bueno, pues ahora mismo se ha producido el cambio en el Grupo Socialista. Yo creo que, fíjate, que como te decía antes, veníamos de una situación, pues de una debacle política inesperada, y que se ha generado cierta expectación, ¿no?, en torno al proyecto de Juan Lobato, y que bueno, es bueno, pero sí que es verdad que cualquier cambio siempre hay una crisis de gobierno y se busca siempre las cosquillas de por qué al ministro antes estaba y ahora no está, o por qué ha entrado esta ministra, qué equilibrios internos hay. Es decir, la ciudadanía también tiene, como antes te decía, y eso es un error a lo mejor de los políticos, que hay que también culturalizar a la ciudadanía en determinados aspectos. Uno de ellos es lo que te decía antes, el decir, no sé de esto, y no pasa nada porque digamos, pues de esto no sé y no puedo hablar. Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Ahora hago cambios, pues hay que enseñar que esos cambios vienen bien porque las entidades privadas también se transforman, ¿no? Sí, total. Bueno, pues ya, por ir acabando, te vamos a hacer el formulario instructivo. Estas son las preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera es un libro. No tienes... nunca pedimos que se justifique. O sea, que puede ser el motivo que más te llame. Un libro. Venga, no lo voy a... Luego diré el porqué de todo. Barrio de Maravillas, de Rosa Chacel. Barrio de Maravillas, de Rosa Chacel. Una canción. La chica de ayer. Qué buena, qué buena. Un restaurante. Casa Macarena. ¿Está en Madrid? En Madrid, vale. Sí. ¿Tu app favorita? Antes decíamos la que más usas, pero claro, seguramente será WhatsApp o el mail, algo así. Entonces, ¿tu app favorita? A ver, yo soy instagramer desde casi que se inventó Instagram, ¿no? Como antes te decía, innové utilizando internet, innové con Instagram, soy muy de fotos, Instagram. ¿Lo último que has comprado en Amazon? Pues unas pinzas para decorar un árbol navideño. Ah, vale. Y antes de terminar, nosotros, por haber venido al podcast, nuestra forma de agradecértelo es dándote la taza que tenemos por aquí.
Entonces, pues esto es para ti, en agradecimiento por haber sacado tiempo esta tarde y por haber venido Qué bueno. hasta aquí, que no estamos en pleno centro. Pues esta taza estará sobre una mesa en la Asamblea de Madrid Ah, bueno. y espero que sobre una consejería o sobre un puesto de responsabilidad política en el gobierno de la Comunidad de Madrid en los próximos años. Como esto va por décadas, en una década estará en un ministerio. Bueno, vamos a ver, paso a paso, como dice el entrenador. Bueno, te voy a hacer una foto, Chus, que a todos los invitados le hacemos una foto, lo colgamos en el corcho y, bueno, pues es un poco ese romanticismo, ¿no? De la Oye, me gusta analógica. más esta que es más canalla, este lado de aquí. Sí, vale, pues eso ya lo que tú quieras. Bueno, como ves, A ver, que el nosotros libro, ya dice- el restaurante Ah, bueno, y sí, lo hemos dicho. todo gira en torno a Malasaña, ¿no? Que es el barrio en el que vivo y como tú sabes, bueno, pues soy muy de vivir la ciudad, me encanta Madrid y creo que bueno, pues que tenemos que reivindicar la ciudadanía, ¿no? Los espacios públicos y Malasaña es un ejemplo de ello. Así que tanto el restaurante como el libro como la canción son títulos muy vinculados al barrio de Malasaña. Ah, qué bueno. a la Oye, zona pues malasaña. pues más motivo para cotillearlo. A ver, te hago una foto. Bueno, ahí va saliendo. Pues, Chus, pues mil gracias por haber venido, por haber sacado tiempo, que tu agenda ya nos ha quedado clara que ahora con la paternidad es aún más abultada. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por la invitación y mucho éxito. A ti y al equipo. Pues muchas gracias. Gracias.